Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer particularmente a la señora Procuradora General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, doctora María del Carmen Falvo, por esta invitación y muy especialmente también a nuestra querida representante de toda el área de vulnerables, que es la doctora Marcela Piccioni, que también ha sido actora, activista para esta participación. Así que gracias. Y bueno, me alegro mucho de que hayan promovido esta excusa para volver a encontrarme con un montón de colegas y amigos, asesores de incapaces. Extraño muchísimo aquella etapa en la que participé con las reuniones de asesores en La Plata, muy productivas y muy cálidas. Así que me gustaría volver a la función para eso. Y bueno, también extraño a la judicatura cuando era activista aquí en el Tribunal de Familia en Mar del Plata. Pero también estoy despuntando el vicio desde una Cámara de Apelaciones Civil y Comercial en La Plata, donde por razón de la subdivisión de los tribunales colegiados en juzgados unipersonales, ahora las causas en apelación se tramitan en la Cámara Civil y Comercial, que entiende ahora otra vez en el Fuero de Familia. Así que nos mantenemos todavía de a poquito con causas que van llegando a la Cámara, nos mantenemos otra vez en alerta para trabajar sobre el derecho de familia. Muy bien. Se me propuso el tema de tensiones en el derecho afiliatorio, con lo cual es extensísimo el tema propuesto, pero voy a tocar algunos, los que consideré los más novedosos, y bueno, y hacer un repaso por otras cuestiones sobre las que también vengo trabajando con mucha insistencia. ¿A dónde tengo que apuntar? El rojito. Bueno, por supuesto no hay ningún tema que podamos abordar en esta materia del derecho de familia si no lo abordamos desde el paradigma, desde la nueva mirada del derecho constitucional de familia. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho esta utilización del enfoque constitucionalista del derecho de familia y en nuestro país podemos hablar efectivamente de la constitucionalización del derecho de familia. Pero en otras comunidades donde este abordaje no ha llegado a la Constitución, hablamos de la introducción que ha generado la suscripción y luego ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, prefiero seguir usando, a pesar de que nuestro país lo tiene, seguir usando los términos que utilizaba Germán Vidal Campos de la humanización del derecho de familia, que comprende entonces a las legislaciones de todos los países que han aprobado estos tratados y que todavía no lo tienen constitucionalizado a su derecho de familia. O de este concepto de universalización del derecho de familia tradicionalmente privado, pero que ahora tiene una savia nueva desde las sucesivas ratificaciones. Por eso no se puede hablar de filiación sin entender que vamos a hablar de esta posibilidad. Entonces, hacemos un rapidísimo repaso de lo que implica esta humanización del derecho de familia, que es la incorporación de los principios morales básicos sobre los que se asientan los derechos fundamentales y sus implicaciones, como es la inviolabilidad de la persona, que implica la prohibición de imponer sacrificios a un individuo solo en razón de que ello beneficia al otro, la dignidad de la persona, que asigna valor intrínseco a la persecución de planes de vida e ideales de excelencia, y la autonomía de la persona, que significa tratar a todos los hombres de acuerdo a sus propias voliciones. Con estos grandes ejes centrales del derecho humanitario entendemos mejor nuestro derecho de familia local y en general los derechos de los países que han adoptado los tratados. Obviamente también el tema de la filiación que se nos propone deriva de normas generales de nuestra Constitución y nuestro derecho de familia constitucionalizado, que derivan del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, del principio de autonomía de la voluntad del artículo 19 de la Constitución Nacional,
de todo el bloque de constitucionalidad federal que deriva del 75, inciso 22, pero sobre todo con esta norma fuerza que es la del artículo 75, inciso 23, que nos impone acciones positivas respecto de las franjas vulnerables de nuestra sociedad. Prefiero, en cambio, reforzar este 75, inciso 23, con nuestro 36 de la Constitución bonaerense, porque aquí hay una franja omitida que es la de la juventud y también, en otro sentido, la de los pueblos originarios, cuya cultura debemos respetar, sobre todo en las cuestiones de familia, con códigos muy propios y muy autónomos. Así que, muy bien, con estas normas, entonces, que han constitucionalizado el derecho de familia, nos manejamos en todos los puntos. Pero a eso también agregamos la normativa de la Convención Internacional de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que no está metida en la enumeración del inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional, pero al haber sido aprobada con posterioridad, ingresa en el rango superior por encima de las normas civiles. Con lo cual, también esta proyección de la Convención de las Personas con Discapacidad influye netamente sobre el derecho de familia humanitario y constitucional. Bueno, está medio débil. Muy lejos estoy. Entonces, esto ha implicado un cambio de paradigmas notables. Este cambio de paradigmas, por supuesto, se puede expresar en muchos de estos ejes que han tratado los disertantes anteriores, tanto la doctora como el doctor que nos precedieron en la charla, en el panel. El niño como sujeto de derecho, el interés superior, la capacidad progresiva, el derecho de estos a ser oídos a ser tenido en cuenta, el derecho a vivir en familia, que también se refuerza este derecho a vivir en familia, no solo en nuestra legislación interna, sino también por dos grandes fallos, uno del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, último, Atala, y uno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga entonces a todos los americanos que estamos adheridos a la Convención de los Derechos del Pacto de San José de Costa Rica, como es el caso Fornerón. Pero no voy a hablar de estos dos casos porque se va a dedicar a ello la doctora Fernández. Y el refuerzo de este eje central, como es la autonomía de la voluntad. También la responsabilidad en las relaciones de familia, la democratización de la familia, el derecho a la igualdad y el respeto a la diversidad en la conformación y en las relaciones de familia, el derecho a la autonomía de la voluntad del paciente, a decidir sobre su propio proyecto, conforme a sus capacidades, a sus dolencias primero y a sus capacidades, incluso admitiendo nuestra legislación directivas anticipadas. Y el derecho a las personas con discapacidad a tener igualdad de trato y a poder vivir en familia en la medida de que esto sea posible. Es decir, que esta constitucionalización del derecho de familia en Argentina, o universalización y humanización en términos generales a los que han adherido los tratados de derechos humanos, nos imponen, sobre todo a los bonaerenses, con este artículo extraordinario, como es el 15 de nuestra Constitución de la provincia de Buenos Aires, nos tutela, nos fuerza a que hagamos un culto a los principios de efectividad y eficacia por ser estos constitucionalmente reconocidos como imperativos de actuación. Y suscribo completamente lo que dice en su cierre el doctor Fallico, porque efectivamente hay mucha letra muy bien escrita en la Argentina y en general en los países y menos acción de la que deberíamos tener. Al punto tal que me puedo definir como un activista judicial, de pensamiento, pero promotora de este activismo social y jurídico que tanto nos demanda la realidad social, por lo menos de Argentina y de buena parte de Latinoamérica. La apertura y luego la clausura, la frase de un pensador francés que dice: actuar es creer. Quienes creemos y tenemos muchas convicciones, actuamos.
Y por eso es la importancia de estas reuniones, para fomentar nuestra credibilidad en el rol que desempeñamos cada uno y además para seguir creyendo en este derecho de familia, en este conjunto de normas de las que somos defensores en cada uno de los puestos que hemos desarrollado a lo largo de la vida y los que seguiremos teniendo oportunidad de desarrollar, para lograr, aunque sea, pequeños resultados. A veces las grandes acciones solo generan pequeños resultados, pero son resultados al fin. Entonces, bueno, suscribo en esta necesidad de acción. Precisamente por eso, sin acción no habría efectividad y no habría eficacia en los resultados. ¿De dónde surge este principio de eficacia y efectividad? Pues, además de todos los tratados, lo tenemos, de derechos humanos me refiero obviamente, los tenemos también en estas normas magníficas del sistema de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, la Ley Nacional 26.061 repite varias veces que los organismos del Estado deberán adoptar, es imperativo, medidas administrativas, legislativas, judiciales y otras, para garantizar el efectivo cumplimiento, bla, bla, bla. Lo dice precioso, nos impone. ¿Lo cumplimos? Bueno, nuestras normas generales, también desde el derecho constitucional, nos avisan, junto con esta normativa interna de las normas de protección integral de infancia y adolescencia, tanto a nivel nacional como en las dos leyes que tenemos en la provincia de Buenos Aires y en las que en similitud se han dictado en otras provincias, nos imponen procesos de doble índole, o sea, proceso administrativo, con lo cual la justicia ha llegado a los barrios, ha llegado a la comunidad directa, llega a la gente y se traza un puente con la comunidad, con la cultura y con los códigos de convivencia de cada persona, para entender también las razones de su autonomía en el desenvolvimiento particular de una familia. Y además, un proceso judicial. De modo que ahora, cuando nosotros hablamos de principio de efectividad, hablamos de esta garantía de acceso a la justicia, de acceso a una tutela efectiva, ya no en un concepto primitivo de tutela judicial, sino a un doble concepto mucho más rico, que es tutela administrativa o local o barrial y tutela, o sea, extrajudicial, y tutela jurisdiccional. Desde este concepto entiendo yo que debemos seguir trabajando en efectividad y eficiencia de esa tutela efectiva, de ese acceso efectivo, eficiente a ambos o a varios sistemas de protección que surgen de las normas de tratados internacionales más las de la legislación interna. Entonces, este acceso a la justicia está garantizado por la letra escrita. Por supuesto, Carlos Nino decía, cuando uno tiene que escribir las leyes y escribir los derechos, no es porque se consagran a partir de su redacción. Los derechos ya están reconocidos, solo que hay que escribirlos como forma de denuncia por lo que no se cumple, para exigir con esa letra su cumplimiento. Entonces, todas estas cosas que tenemos escritas, en realidad, lo que nos obligan es a pensar cuánto se incumplen. Así tenemos garantías mínimas de actuación en este doble proceso administrativo y judicial que están volcadas en el artículo 27 de la Ley 26.061 y que también se replican en las provincias. Pero lo más importante de todo esto es que esa ley de niñez y adolescencia trae un concepto extraordinario de familia, no ya en la ley escrita, sino en el decreto reglamentario de esta ley 26.061. Y allí se define qué es familia. Y se dice que familias son, por supuesto, los padres, madres, parientes consanguíneos, parientes por afinidad, el parentesco por adopción, por supuesto, todo lo que conocemos en el Código Civil, pero además aquellas personas que son guardadores o cuidadores de los niños, niñas y adolescentes, o que resultan referentes o personas significantes afectivos en la vida de relación de los niños, niñas y adolescentes. Con lo cual, este decreto reglamentario lo que ha hecho es un extraordinario reconocimiento de una realidad social, bien decía Fallico sobre esta lectura sociológica que se recepta
parcialmente en algunas leyes y que ahora se refleja completamente en el proyecto de Código Civil, decía que esta exquisita relación de la realidad con la letra escrita permite entender familia a muchos más integrantes de un grupo que lo que teníamos reconocido antes. Lo que nos obliga a repensar una flexibilización de la legitimación activa y pasiva. De ahí la importancia también de la revalorización del rol del asesor, que es el más inmediato para conocer lo que piensa la madre por afinidad, aunque no esté casado, es decir, ese parentesco por afinidad que no deriva del matrimonio, sino de la convivencia, aquella persona que es la vecina, el vecino, que vive directamente la realidad que esta familia no puede expresar con una legitimación en papel que le sería rechazada frente a una estructura jurisdiccional ortodoxa. Muy bien, esto entonces nos ha hablado de las formas de acceso a la justicia. Pero hay un tema que vengo trabajando desde hace tiempo, hace varios años, y que sigo como una pesada reforzando, que es el tema de la desjudicialización. Porque si nosotros arrancamos diciendo que los derechos los tenemos escritos y lo que demandamos son acciones para que sean efectivos y eficaces las medidas para hacerlos efectivos, en realidad lo que deberíamos lograr es que estos se cumplan sin necesidad de golpearle las puertas al Poder Judicial o a un sistema extrajudicial o bisagra entre el extrajudicial y el judicial, como es el rol del asesor. Si realmente se cumpliera, no habría necesidad de golpear las puertas de ninguna estructura. Pero efectivamente no se cumplen y entonces están todas las estructuras con las puertas abiertas para receptar denuncias y recibir entonces la situación para resolver. Lo que ocurre es que una vez receptada la denuncia, y las leyes de niñez y adolescencia lo repiten todo el tiempo, no se puede derivar, prohibido no atender, etcétera, turnos las 24 horas, está muy bien, perfecto. Ahora muy bien, el caso llegó. Y una vez que llega, ¿qué nos dicen en líneas expresas estas leyes sobre niñez y adolescencia, por poner un caso? Primero, no hay que judicializar la pobreza, con lo cual todas las razones sociales que dieron origen a intervenciones antiguas y a la retención del caso por razones sociales deben quedar desjudicializadas y, en todo caso, tramitándose dentro del circuito administrativo y extrajudicial, incluyendo al asesor de incapaces, por supuesto. Y si hay que adoptar medidas excepcionales, estas son de carácter excepcional. Este es el título. Perfecto. Y además, una vez que se controla la legalidad en el sistema que así lo requiere, entonces cesa y se mantienen las medidas en cumplimiento. Muy bien. Ahora, cuando esto ha ingresado al poder administrativo o al poder judicial, sobre todo en el judicial, el abordaje es muy difícil, porque uno trabaja sobre abordajes coyunturales siempre y no hay espacio, porque no es el ámbito apropiado, pero tampoco porque por el volumen no hay posibilidades de hacerlo, no hay posibilidades de entrar, decía, en la esfera más íntima de las personas. Entonces, esta injerencia, que no es arbitraria, no viola la convención, ninguna de las convenciones, esta injerencia judicial, pero es una injerencia relativa en el sentido de que va a trabajar sobre las esferas sociales de las personas y sobre la esfera privada. Difícilmente puede ingresar a la esfera íntima, con lo cual la solución jurisdiccional será siempre un corset más flexible o menos flexible a una realidad que ninguno de los integrantes del Poder Judicial ni del Poder Administrador conocerán en profundidad. De ahí la importancia también del respeto de la autonomía de voluntad y el respeto de la interpretación de los códigos propios de esa familia y de la persona que reclama ayuda. Muy bien. Entonces, cualquiera de estas dos intervenciones requerirán, tanto la administrativa como sobre todo la judicial, requerirá que cumpla con esta finalidad que en términos generales se sintetiza rápidamente en la necesidad de un acuerdo para esta co-construcción de la solución del caso, esta posibilidad de la autocomposición del litigio, como siempre se ha trabajado,
tanto con métodos de mediación como de la intervención de pacificación, que se explicaba muy bien hace un ratito. ¿Con qué miras? Con la mira de satisfacer a todas las partes, no a uno solo. Por esto, del principio humanitario de no imponer sacrificios extremos a una persona en detrimento de otro, ¿no? Donde haya relativa satisfacción, por supuesto, de todas las partes. Y con vistas al futuro, a que la medida adoptada sea sostenida en el tiempo. Con esta rápida revista que hemos hecho a la situación, vamos a ver cómo trabajamos nosotros en un tema de crisis de cualquier sistema, e incluyo aquí también el sistema de filiación. Este sistema dice crisis, ¿no es cierto? Muy bien. Veamos cómo actúa un sistema médico. Muy bien. Ay, a ver. El sistema médico hace que cualquiera de nosotros tiene una dolencia, siente un dolor, no sabe para dónde disparar, va a un médico clínico. Y en el circuito médico se establece una intervención a la que yo llamo circuito virtuoso. El clínico se lo deriva al especialista, el especialista mira qué tiene. Bueno, si el especialista no puede dar satisfacción al tema más grave, lo lleva a cirugía, el cirujano lo interviene, está internado unos días, luego el cirujano no retiene el caso, atiende el posoperatorio y luego lo deriva otra vez al especialista. Cuando el especialista termina, lo deriva al clínico para su seguimiento ambulatorio y el paciente, cuando termina, sale corriendo y no se queda en el sistema jurisdiccional, médico. Muy bien, está obtuso hoy esto. Ahora, ¿qué nos pasa cuando actuamos en sistemas jurídicos y no médicos? La misma crisis, va a la justicia, primero administrativa, si fracasa el juez. Si fracasa, va entonces a un órgano superior que revisa, luego de dictar la sentencia vuelve al juez de grado y luego se le devuelve el caso para que siga manteniendo. ¿Salió satisfecho en una cuestión de familia? Difícilmente, ¿no? Difícilmente. Por esto que decíamos. ¿Cómo sería un circuito virtuoso? Como si fuera el abogado sería el médico clínico o un servicio administrativo. Luego lo mandarían a un especialista, alguna ONG, algún sistema jurisdiccional o administrativo que pudiera, por ejemplo, el mediador, etcétera. Luego, a ver, qué era entonces el juez, luego el órgano superior. Bueno, la intervención, la mediación o la decisión arbitraria del juez y luego la resolución del caso, para que el caso salga corriendo y no se quede en una estructura judicial. Sin embargo, difícilmente ocurre esto en nuestro sistema. Y esto es lo que, por ejemplo, podemos aventurar que es lo que está pasando en materia filiatoria, que también ocurre en el resto de los países. Por ejemplo, este es un caso de una fecundación asistida que se realizó en la India por un matrimonio de argentinos, ambos varones, que contrataron una mujer gestante, contrataron también esperma de un centro médico de California e hicieron la fecundación asistida en la India. Cuando dio exitoso el embarazo de la mujer india, se supo que iban a ser padres y preventivamente, en la mitad del embarazo, ellos piden una orden a través de la Embajada de Argentina en la India, piden una orden a la comunidad argentina para que prevean la modalidad de inscripción de ese niño por nacer a favor de este matrimonio. Por supuesto, el registro civil, la Dirección de Registro de Estado Civil dice que no puede inscribirlo porque en la ley 26.413 no está prevista la doble paternidad, lo único que está prevista es la doble maternidad. Entonces, a raíz de eso, presentan un amparo ante el órgano de la Ciudad de Buenos Aires y pidiendo que se interprete con un derecho a la igualdad el caso de la doble maternidad para la doble paternidad.
Y entonces el juez hace lugar, es un contencioso administrativo, hace lugar a la inscripción de esa doble paternidad preventiva para cuando nazca, para que pueda expedir rápidamente la documentación necesaria para que ese matrimonio de ambos padres pasan a tener doble paternidad, puedan salir de la India y reingresar a la República Argentina. Muy bien. Otro caso, filiación post-mortem. Entonces, la Corte Suprema de Estados Unidos tiene un caso que se tramita a raíz de un matrimonio que se casan, él tenía un hijo propio anterior y ella no, y entonces se casan y deciden tener hijos de ambos. Pero este señor contrae cáncer, de modo que se extrae esperma, lo congela para que cuando termine su tratamiento de quimioterapia pueda en realidad ser fecundada su esposa. En el interín el señor muere y queda congelado ese esperma. Entonces la señora, un año después de fallecido su esposo, pide ese material y se insemina y termina embarazada con ese material genético obtenido, fecundado post-mortem. Con ese motivo, cuando nacen mellizos, interpone una acción para pedir la pensión, es decir, el derecho a la seguridad social, para pedir el sostenimiento de ella en razón de su maternidad y de los dos chicos. La seguridad social se lo deniega y entonces tramita en todas las instancias hasta que llega a la Corte, todos la deniegan, y llega a la Corte Suprema de Estados Unidos. En ese caso, la Corte interpreta que efectivamente pueden ser denominados, había en discusión si era hijo o no era hijo. Bueno, determina que sí es hijo, porque el material genético es proveniente de esa persona, pero deriva el caso de la seguridad social a lo que se resuelva en la legislación del último domicilio del causante, que para el caso era Florida, el estado de Florida, que no prevé que los hijos nacidos después del fallecimiento sean herederos, de modo que al no haber sido herederos no pueden recibir digamos, protección alimentaria de la pensión de la seguridad social. Y además dice que si lo hubiera dejado escrito en una directiva anticipada, podría haberse tenido en cuenta ese deseo de paternidad post-mortem, pero como no lo dejó, quedó previsto y quedó sin nada. Bueno, el tiempo se recontracumplió. Sin embargo, lo voy a violar. Nada, unos minutos, a ver si me podés pasar. Muy bien. Tenemos muchísimas cuestiones tratadas en el código actual. Esta no pretendía ser una conferencia de nada más que del proyecto, por lo menos en mi entender, del proyecto de reformas. Sobre el tema de filiación en general tiene aceptación de mucha de la doctrina y jurisprudencia dominante, y lo más novedoso se centra en la incorporación de las técnicas de reproducción humana asistida, que en realidad, como en Argentina no estaba legislado, este es el gran sopapo que hemos visto dentro de un código. Yo celebro esto, hubiera sido preferible que la Argentina hubiera tenido una ley anterior y se hubiera incorporado después correctamente como tantas otras, en otras áreas. Pero no ocurrió y bueno, esta es una oportunidad aceptable. Por supuesto, se deja en claro que la filiación se establece por las técnicas de reproducción humana asistida en virtud de la voluntariedad. Es decir, que es la voluntad procreacional lo que va a determinar la filiación y no el origen genético o de gestación. De manera que con esto se eliminan muchas de los conflictos doctrinarios que tenía la Argentina y la ausencia de ley que permitía cualquier cosa. Muy bien, se incorpora otra cosa que ha sido muy conflictiva y ha sido motivo de críticas y de aceptaciones, es decir, se ha polarizado este tema de la gestación por sustitución, es decir, lo que nosotros consideramos en la calle el alquiler de vientres, aun cuando sea complaciente, digamos, familiar.
pero creo que en parte, más allá de la suerte que corra, la ventaja de esto es saber lo que piensa el legislador, ¿no? Quizá esta cláusula, esta norma sea eliminada, o no sabemos, ha tenido muchas críticas, no voy a abrir juicios sobre esto, pero me parece que ha sincerado cuáles serían los elementos clásicos para dar lugar a una admisibilidad, en su caso, de la gestación, bastante restrictiva. Y después tiene un tema muy interesante que es el de la filiación post-mortem. Este tema de la filiación post-mortem abarca dos posibilidades. La de que sea con material genético para inseminar después o fertilizar después, o que ya existan los embriones con anterioridad y sobreviene la muerte de alguno de los miembros de la pareja. En este caso particular entiendo que se vuelve a fijar la misma posición que tenía el proyecto de Código de Reformas del 98, que daba un plazo para el nacimiento del hijo post-mortem. Esto implica tomar partido por, primero, entender que los nacimientos posteriores al plazo que se fija no serán sujetos admitidos para los beneficios, sobre todo de la herencia, pero de muchas otras cuestiones derivadas de la filiación. Y hay otra cuestión que es bastante compleja, que es la imposición a una mujer gestante o a otra, a un tercero, de sortear su duelo y ponerle plazo al duelo para poder tener el día de mañana un hijo. Las únicas formas de sortear esto es que exprese la voluntad el que hoy es causante, que lo haya dejado por anticipado, o que se haya concebido o engendrado en la mujer dentro del año de muerte del causante. Luego hay un tema muy interesante, que es el tema de la información, el derecho a la información. Y en esto creo que el código ha sido muy elegante, en tomar en cuenta la realidad. Porque este derecho a la información existe para otras áreas, como la adopción o como el derecho a la determinación de la filiación sin que genere filiación. El derecho a conocer el origen, me refiero, sin que genere filiación. En este sentido, este derecho a la información de las técnicas se abre en dos casos. Uno, exclusivo, directo, para el conocimiento del dato genético. Y otro, especial, en algunas circunstancias, para conocer la verdadera identidad del donante, que en realidad ha sido de carácter anónimo. O sea, se permite sortear la barrera del anonimato por causas justificadas. Pero eso lo deriva al juez. Igual que ocurre con la gestación por sustitución, que también la deriva a una decisión del juez. En estos casos, en ambos casos, estamos frente al conflicto de judicializar los nacimientos, que establecerán filiaciones. De modo que coincido con lo que se dice, pobres asesores, vamos a seguir trabajando, pobres jueces, vamos a seguir trabajando, y aquí con la dificultad de poder meterse en la esfera más íntima de esas personas. Otra cuestión, y la digo muy rápido, es este derecho aplicable. Hay una cosa que pasa desapercibida, porque se dice cuando se trata de las acciones, está descolocado del capítulo de las filiaciones y lo pasa al capítulo del derecho aplicable. Y cuando lo hace, ahí está la norma, cuando habla de esta hipótesis de la aplicación de la ley mejor. Será o la del domicilio del hijo o la del domicilio del padre, pero no solamente me refiero a la ley mejor desde lo procesal, donde tramitar reclamaciones o impugnaciones. Lo que sí me alegra es que hay un derecho a optar por la ley mejor al reconocimiento del mejor derecho del hijo, que esto está expresado en los últimos tratados internacionales de derechos humanos, mucho mejor explicado en la última Convención de las Personas con Discapacidad, pero acá se vuelve a receptar. Y además a ese, me faltó ponerlo en la filmina, pero se los aviso, esto tiene relación con el artículo 7 del proyecto, que en realidad modifica el 3 del Código Civil a raíz de una ponencia que estamos llevando adelante sobre la utilización de la ley mejor, también incluso aunque haya sido derogada.
si esta imposibilidad de retroactividad afecta derechos humanos. 7 del código del proyecto perfecciona ese 3 y entonces permitiría usar la ley mejor. Por último, este tema de filiación, ya termino, es el reconocimiento a la filiación extranjera. Fíjense que esto no es un tema menor, es un tema importantísimo y está metido dentro de las normas de derecho internacional privado, que habla sobre la posibilidad de una filiación adquirida en el extranjero. Por ejemplo, con esta cantidad de casos que hay de fertilizaciones asistidas afuera, porque aquí no siempre se permiten. Entonces, el reconocimiento que se hubiera hecho de la filiación, por ejemplo, en una gestación por sustitución en la ley extranjera, hará que el orden público nacional ceda en favor del orden público internacional. Y ahí aclara que el orden público internacional incluye las normas de fecundación asistida. Con lo cual hay un salto extraordinario en favor de la protección de los derechos del niño. Durante la semana pasada, 17 Congreso Internacional de Derecho de Familia, se tocaron estos temas. Y obviamente, como en todos los casos cuando se tratan, estando tan polarizadas las posturas, las conclusiones llegaron al pedido de una búsqueda de equilibrio en estos temas. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tiene este código, tanto en materia de filiación como en materia de los demás derechos? Es que se ha intentado reforzar una responsabilidad intergeneracional, el respeto por los derechos humanos en todos los planos, en el plano del aire, del agua, de la tierra, de la vida y sobre todo de la vida en gestación o la futura vida. Este es el intento, no sé si lo logrará, pero este es el intento, con lo cual se cumple esta premisa de Morello cuando decía que todos hoy, estas generaciones activas, hoy tenemos una hipoteca moral de entregar un mundo mejor a las futuras generaciones. Pasando, a ver dónde quedó. Esto, ya termino, lo juro. Esto implica esta pregunta. Ay, pero canijo, no puedo volver para atrás. ¿Se cierran con esto las tensiones y los conflictos que generan judicialización? Y este era el tema propuesto. Con el anteproyecto, logramos el anterior, logramos sobrepasar las tensiones. Con la mano en el corazón, pienso que tendremos maravillosas normas, algunas más críticas que otras, bueno, de acuerdo a la posición en la que uno se encuentre. No voy a abrir juicio porque a lo mejor me toca fallar sobre alguna de estas cosas, pero no puedo adelantar. Pero no me parece que con estas normas, por más recolectoras de la realidad social, vayamos a eliminar los conflictos. Primero porque hay normas de reenvío al sistema judicial. La gestación la va a decidir un juez por sustitución, esto que les decía, ¿no? La información también, seguimos en el sistema judicial, no se ha privatizado tampoco o se ha extrajudicializado la respuesta por los órganos que podrían trabajar sobre esto. Pero bueno, será una búsqueda de futuro para administrativizar a lo mejor estas respuestas, no sé. Pero de todas maneras siguen sin responderse muchas de las cuestiones que tenemos subyacentes en esta Argentina. Entonces, creo que la reflexión final es reforzar muchísimo este principio de corresponsabilidad, porque para cumplir con esta hipoteca moral de entregar un mundo mejor a las generaciones futuras, todos tenemos que trabajar mejor hoy, siendo responsables de nuestra actuación y de nuestra promoción de los derechos humanos, siendo activos. Y esta es una responsabilidad no del Estado como ente abstracto, sino de todos y todas, cada uno desde el lugar con que nos toca actuar. Por eso reclamamos siempre políticas públicas en las que nos insertamos todos nosotros para trabajar para el fortalecimiento de los derechos humanos. Y ese es nuestro principal desafío. Quiero, para cerrar, siempre utilizo una filmina de chiste. Creo que los humoristas gráficos son los mejores intérpretes. En este caso, quizá alguna de ustedes ya la han visto, porque tantas no hay, y entonces a veces repito la misma. Es una niñita de clase media que atraviesa una esquina donde hay 3 niños, uno limpia vidrios, otro tirado con mucho hambre, otra con una latita pidiendo limosna.
Y la niña se pregunta, ¿y cuándo habrá sido que la infancia pasó a ser un privilegio de algunos? Mientras tengamos esta Argentina, la Argentina pudiente y la Argentina que no puede, que no llega, estas letras maravillosas seguirán siendo letra muerta y necesitamos acción. Entonces, a igualar. Muchas gracias por compartir esto, en verdad.